Hola, mi nombre es Karina Elizabeth Jiménez Contla y vamos a hablar sobre la educación en los pueblos primitivos. La educación en los pueblos primitivos, ellos se basaban en la educación que tenían sobre las culturas y eso su educación no era muy avanzada, ya que no iba aumentando cada vez, sino solamente se quedaban con lo que tenían sus culturas. La educación espontánea nos habla sobre que la educación se adquiere en la casa solamente, es con lo que vas aprendiendo diariamente, con lo que tus padres te enseñan, de ahí no era más amplia su educación, solamente se basaban en eso. La educación intencionada ya es más formal, ya que ya había maestros y su educación era más amplia, ya tenían mayor conocimiento. El papel de la mujer en esta sociedad es más amplio, ya que antes pues no, las mujeres no se relacionaban tanto en el trabajo y eso solamente se dedicaban a estar en casa. Y ahorita pues ya la mujer va a trabajar, hace las mismas labores que el hombre y pues tienen mayor igualdad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Romero Tobar, pertenezco al grupo 203 de Psicopedagogía. Este video es relacionado a la materia de Historia de la Educación, en el cual yo voy a impartir el tema de la educación en la antigüedad, las primeras civilizaciones, en la cual entran 5, lo que es la educación en Mesopotamia, la cultura hindú, cultura china, egipcia y cultura hebrea. Vamos a platicar un poco de lo que es la cultura mesopotámica, bueno, la educación en la cultura mesopotámica. En esta cultura los más ancianos crearon la escritura para transmitir todos sus logros a las siguientes generaciones y aún así no cayeran en el olvido. Además, fue una cultura muy avanzada en varios campos, siendo muy útiles para nuestro día a día. Niños y niñas eran educados por sus madres. Después era el padre quien se ocupaba de la educación. Aunque las niñas eran controladas de cerca por las madres, las diferencias en la educación se basaban sobre todo en los distintos sexos. Bueno, en la siguiente, que es la cultura hindú, el tipo de educación se basaba en la educación gurukula. Esta educación se dirigía a la casa de un maestro para pedirle que lo admitiera como discípulo. Si el gurú lo aceptaba, el aspirante se quedaba en la casa y ayudaba a todas las tareas domésticas. Bueno, ahora vamos con la cultura de China. En esta cultura un niño podía asistir a la escuela luego de cumplir los 6 años de edad. Las escuelas primarias eran pequeñas y primitivas. Había solo 1 o 2 maestros para enseñar a los estudiantes de toda la escuela, de todas las escuelas. Las escuelas se albergaban principalmente los templos y eran muy rigurosas. Bueno, en esta cultura, la cultura egipcia, que es la siguiente que vamos a explicar un poco, en esta es donde comenzó la cultura y la educación por los profesores. Es decir, antes de esto eran los padres o tutores quienes se ocupaban de que los pequeños aprendieran todo lo necesario para desenvolverse en la vida. Los niños aprendían la profesión de sus padres. Era en casa donde empezaba la educación. En ella, los mayores inculcaban a los pequeños las ideas sobre el mundo, la religión y cómo comportarse con los dioses y la sociedad. Desde pequeños iban descalzos y con la cabeza rapada. La madre les inculcaba las lecciones de religión y moral necesarias, pero hasta los 4 años se les permitía jugar libremente, sin darles hasta entonces ninguna ocupación. La educación de ellos variaba según el rango social al que ellos pertenecían. Los hijos de los faraones eran educados por tutores reales. Los hijos de estos profesores eran los que más fácil tenían acceder a una buena educación al lado de la familia real, con los que en muchas ocasiones se amistaban tanto con los príncipes que cuando estos llegaban a reinar, los hijos de los tutores eran
consejeros, es decir, que pues quien era más de rango social eran los que iban a tener la mejor educación en esto, lo que es la cultura hindú. Y los hijos de los escultores y los pintores también recibían una buena educación, no como los niños de las familias pobres, que es lo que acabo de mencionar. Bueno, en esta cultura hebrea, el pueblo es escogido por Dios, puesto que es necesario recordar que toda la enseñanza de este pueblo se caracterizó por una educación religiosa. La educación comenzaba así cuando el niño empezaba a hablar. Se llevaba a cabo en el interior de la familia y eran los padres los encargados de traspasar sus tradiciones a los hijos. El propósito de la educación hebrea siempre ha sido la teocéntrica. Como el pueblo escogido por Dios, los hebreos concentraban sus enseñanzas en procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios cumpliendo la ley, es decir, enseñar en la conducta ética y moral. Enseñaban los principios básicos de disciplina y conducta. También aseguraban la presencia y adoración de Dios. Los sistemas educativos que ellos manejaban contaban con distintas instituciones o líderes dedicados dentro de él para entregar enseñanza. También se contempla la educación familiar, y esta fue durante siglos la única forma de educación existente en Israel, y aun cuando anduvieron otras formas, continuó siendo la educación fundamental. La obligación de la familia era educar a sus hijos según el precepto de Moisés, que reproduce la voluntad de Dios. Enseñar estas palabras a nuestros hijos para que las mediten, hablando de ellas cuando estés en casa o de camino al acostarse o levantarse. Bueno, esta es una breve explicación de lo que se basa en estas educaciones, de estas culturas importantes, cómo era antes la educación, y bueno, esto sería todo. La educación y pedagogía en la antigüedad, la Grecia clásica. Damos comienzo en el siglo VI a.C. con los tipos de educación griegos. Esta se dividía principalmente en tres niveles, que eran primario, secundario y terciario. El primer nivel, que era el primario, era el jardín de infancia, que duraba de 1 a 2 años. La educación primaria abarcaba aproximadamente entre las edades de 6 y 12 años. La educación secundaria se comprendía de dos etapas, que era el gimnasio y el liceo. Y por último, pues tenemos la educación terciaria, que era la educación superior, o como muchos lo conocemos, la educación que se proporciona en las universidades o los tecnológicos. Seguimos con el siglo V a.C., que era la educación antigua, o mejor conocida como el arete. Esta era capaz de formar personas que fueran capaces de pensar, hablar y obrar con éxito. Mucho se decía que era la excelencia y la perfección de dicha persona. También pues esta educación era más para los hombres, ya que pues incluía actividades manuales. Seguimos con el siglo VI a.C., la educación clásica, que pues mejor conocida como la paideia. Esta se centraba en la formación del ciudadano, debía dotar al individuo de conocimientos y control sobre sí mismo. Y seguimos con el siglo X a.C., la educación en Esparta. Consistía en preparar a los soldados capaces de afrontar las fatigas de una vida de privaciones y peligros. Aquí a los jóvenes de entre 18 y 20 años recibían un estricto entrenamiento militar, y después de eso pues ya a los 20 ellos eran adiestrados para el manejo de sus armas. Seguimos en el siglo X con la educación en Atenas. Durante los primeros años era la educación de la familia hacia el niño, hasta que cumplía los 7 años, era cuando iniciaba su vida escolar. Había dos clases de escuela, que era la escuela de música y la gimnasia, y pues para ellos lo primordial era cultivar las artes y los deportes. En el año 323 a.C. empezó la educación helenística,
Esta pues hasta ese año fue pública y después de eso pues se volvió una educación privada en donde la lectura y la escritura eran la prioridad de los jóvenes. Después continuamos con la educación de la mujer. Las mujeres en la antigua Grecia, pues la mayoría de su vida eran sometidas a la autoridad de un hombre. Cuando ellas eran solteras, la autoridad era su papá o su hermano. Cuando su papá escogía a su esposo, era cuando ellas pasaban la autoridad a este mismo. Ellas pues nunca podían tomar una decisión por sí mismas, sino que pues un hombre se las tenía que tomar. En el siglo V empezaron los sofistas, que se llamaba así a los filósofos antiguos que desempeñaban el papel de maestro profesional hacia la sabiduría y la elocuencia. Y pues estos surgieron por la necesidad de los atenienses para prepararse para una vida política. Hola, mi nombre es Mora Sánchez Carmen Paulina, estudiante de Psicopedagogía 203, y yo les voy a hablar sobre 4 pensadores griegos clásicos. Comenzaremos con Sócrates, nacido en 470 a.C. y fallecido en 399 a.C. en Atenas. Fue maestro de Platón y tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos los 3 representantes fundamentales de la filosofía antigua en Grecia. Sócrates no escribió ninguna obra y pues hay antecedentes de que no escribió nada, entonces todos sus conocimientos fueron difundidos por Platón y por su discípulo. Él creía pues que cada quien desarrollaba sus conocimientos y esto dio parte a que él no dejara nada escrito. Continuaré con Platón, nacido en 427 a.C. en Atenas y fallecido en 347 a.C. en Atenas antigua. Él fundó la Academia de Platón en 387 a.C. Esta fue fundada por Platón en los jardines de Academo en Atenas y destruida durante la primera guerra mitradítica y refundada en 410 después de Cristo. Fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en 529. Esta escuela fue hecha por Platón. Y después hablaremos de Aristóteles. En 384 a.C. nació en Grecia y falleció en 322 a.C. en Calcis. Aristóteles pues tiene el famoso Liceo de Aristóteles, que es un centro turístico. Los vestigios correspondientes a la escuela filosófica fundada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Sabiendo que Aristóteles fue uno de los pensadores griegos importantes y fue discípulo de Sócrates ya mencionado. Luego tenemos a Plutarco, Cristo años 40 en Queronea y Cristo siglo II. Plutarco estudió filosofía, retórica y matemáticas y tuvo una edición en 1470 de Las vidas paralelas de Plutarco de Urilham. Uno de sus maestros citados a menudo en sus obras fue Amonio. Y estudió en la Academia de Atenas sobre el año 87. Y sin más que decir, pues muchas gracias.